Este vídeo tenía que hacerlo sí o sí. En primer lugar, por lo interesante del personaje, y en segundo lugar, para deciros a todos aquellos que estéis estudiando, que cuando os manden en el colegio, en el insti, donde sea, que hagáis un trabajo para clase, no hagáis una única búsqueda y copiéis como zombies lo primero que veáis. Enseguida entenderéis a lo que me refiero. La primera asesina en serie de la historia. Más de 400 muertes a su espalda. Su primera víctima fue su marido alcohólico y maltratador. Su nombre es Locusta. Todo es mentira. Ahora vamos a jugar a un juego. Locusta existió y sus actos cambiaron el curso de la historia, pero nos la han presentado como una asesina despiadada más famosa por su inverosímil muerte que por sus hazañas. De lo poco que sabemos sobre ella podríamos deducir que fue una superviviente, una emprendedora y, lo peor de todo, una mujer inteligente, y eso sí que debió dar miedo a más de uno. Oye, pero se dedicaba a envenenar gente. Bueno, nadie es perfecto. Ya, pero es que mató al emperador Claudio y a su hijo. Vale, pero hay que tener en cuenta el contexto histórico. Pero es que el chaval solo tenía 14 años. ¡Contexto histórico! Locusta vivió en Roma en el siglo I después de Cristo y se ganaba la vida vendiendo venenos. Sí, su especialidad era el llamado polvo de sucesión. Tenía este nombre tan cachondo porque se utilizaba tanto para quitar de en medio a familiares molestos y recibir herencias, como para hacer desaparecer a contrincantes en el ámbito laboral o político y arrebatarles sus puestos. Era tan buena en lo suyo que su fama fue en aumento, y ese fue el comienzo de todos sus males. Al perder el anonimato, acabó encarcelada acusada de envenenadora. En aquel momento gobernaba Roma el emperador Claudio junto a su cuarta esposa Agripina la menor. Ambos tenían hijos de sus matrimonios anteriores. Claudio era padre de Británico y Agripina era madre de Nerón. Y aquí empieza el salseo rico. A Agripina se le metió entre ceja y ceja que tenía que colocar a su hijo Nerón al frente de Roma. Y rapidito. Así que encargó a Locusta el envenenamiento de su esposo. La noche del 12 de octubre del año 52 a.C. sirvieron a Claudio su cena favorita, unas deliciosas setas. Aloto, el eunuco encargado de probar la comida antes que el César para comprobar que no estuviese envenenada, comió. Y en vista de que éste no estiró la pata, Claudio se dispuso a comer y beber hasta hincharse. El veneno tardó en hacer efecto, pero tras largas horas de agonía, Claudio cerró sesión. ¿Y qué pasó con Aloto? Pues nada, porque el eunuco estaba conchavado con Agripina y sabía perfectamente qué setas podía comer y cuáles no. Una vez muerto el César, entre Nerón y el trono de Roma solo había un chaval de 14 años, británico, el hijo legítimo de Claudio. De nuevo Agripina solicitó los servicios de Locusta, que preparó el veneno para matar al chaval, pero esta vez algo salió mal. No se sabe si la fórmula mortal se quedó un poquito corta o si fue la cagalera murciana que le agarró al muchacho lo que le salvó la vida. El caso es que Nerón ya se estaba frotando las manos cuando su hermanastro empezó a encontrarse mal, y al ver que finalmente no murió, se pilló una buena rabieta y amenazó con matar a Locusta por su negligencia. Poco después, Británico volvió a ser envenenado. Esta vez la muerte fue fulminante. Y al fin Agripina pudo ver a su hijo al frente del imperio. Años después, el hijo se cargó a la madre y al tiempo acabó suicidándose. Bueno, a Nerón más bien le suicidaron. Ya te contaré esa historia. A partir de este momento se pierde la pista de Locusta. Y ya está. No hay nada más que podamos saber a ciencia cierta sobre esta mujer. Todo lo que te he contado aparece en los anales de Cornelio Tácito. Y este historiador es la única fuente fiable que tenemos para conocer a Locusta. Ahora te propongo un juego. Mete en el buscador de YouTube Locusta y pincha en el vídeo que más te llame la atención. Probablemente ese sería el que habrías elegido para hacer un trabajo para clase. Ahora que ya sabes todo lo que se puede saber sobre Locusta, también sabes que el resto de cosas que te cuenten son cuentos chinos. En serio, hazlo. Y flipa con las historias que vas a encontrar dando pelos y señales sobre el marido maltratador, la jirafa violadora, bueno. Como mucho se puede aceptar que probablemente fue una mujer de origen galo y que el sucesor de Nerón ordenó su muerte.
Pero incluso estos datos son ya suposiciones de historiadores modernos y contemporáneos. Hasta aquí el vídeo de Lo Gusta. No olvidéis suscribiros al canal y compartir. Seguro que tú te tragaste lo de la jirafa. Sí, ¿y qué cosas peores te has tragado tú? Eres imbécil. Nos vemos en el Ágora. ¡Hasta pronto!